plantearles, aprovechando la presencia de ustedes y atendiendo a quienes no están en esta sala, pero que son igual de importantes de quienes sí estamos, que son los que nos están viendo y nos van a ver posteriormente en los programas del canal del Congreso, y probablemente algunos no vieron la primera parte, y yo quisiera aprovechar para que de una forma muy práctica o didáctica nos pudiera extender, doctor, esta parte de cómo se integra el esquema, porque aunque ya lo expuso ahí en la primera parte el licenciado Patiño, y ahora usted, es importante dar respuesta a quien nos ve de las dimensiones de los montos de los que estamos hablando. Se señala aquí el monto inicial de lo que costaría la construcción del aeropuerto, 13,000 millones de dólares. Son, decían, ya con la paridad del peso respecto al dólar, ya no son los 169,000 millones de pesos que se decía al inicio, sino ya se fue muy adelante. Daban una cifra hace un mes de 186,000 millones, y que va creciendo en forma natural con la inflación y los costos de la construcción del aeropuerto. Entonces, para darnos una idea, la tarifa de uso aeroportuario pues es lo que paga cada uno de los usuarios del aeropuerto en vuelos nacionales, vuelos internacionales, y no es cualquier cosa. Estamos hablando de más de 40 millones de usuarios al año y de cantidades superiores a los 600 pesos por persona, que aunque es una tarifa que se tasa a nivel internacional, en el aeropuerto, como nos informó el propio responsable del grupo aeroportuario, tomaron la decisión de incrementarla para equipararla a la que se cobra en otros aeropuertos nacionales e internacionales en México, como el de Guadalajara y el de Monterrey. Estoy repitiendo lo que nos dijo. Entonces estamos hablando de un incremento, de un costo superior a los internacionales, y si hacemos una regla de 3, multiplicando lo que significa el TUA para un usuario del aeropuerto internacional de la Ciudad de México por los más de 40 millones, nos dan la cifra de 41, 42 millones ya de usuarios en este año. Estamos hablando de cantidades incluso que superan lo que se señalaba de derecho aduanero, que es de 15,000 millones. Las cantidades del TUA lo superan. Por eso resulta importante que se señale en la opinión de la unidad de control de la Cámara, que se señale que sí son estas corridas auditables y que sí hay las facultades para que lo solicitemos, porque tendremos que obrar en consecuencia para ello. Si no nos pareció muy ligero, y lo señalamos en la primera parte, que el responsable del grupo aeroportuario dijera: he ido a convenir créditos internacionales a 50 años y prorrogables a otros 50, sin que supiéramos bajo qué condiciones puede ser prorrogable, y esos 50, ¿qué significa? Porque ya de entrada, si fueran a solo 50 años, estamos hablando de montos multimillonarios. Ojalá y puedan darnos una idea, para tener una idea de cuánto estamos hablando. El referirme también, aunque nosotros sabemos la respuesta, escuchar de parte de ustedes, doctor, esta parte, la primera parte que está solventando, ¿qué consecuencias tiene en su incumplimiento? Estamos refiriéndonos a los hallazgos de 2015 y que están en una etapa de subsanación, por llamarle de alguna forma, pero si se incumple, ¿qué consecuencias tiene? Y también para el auditorio, que nos pudiera decir algo que ya se dio en la cuenta pública 2014 y que también es necesario que sepa toda la gente, todas las personas, la opinión pública. En aquella cuenta se encontraron sobreprecios
incluso desde la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo, del proyecto arquitectónico, el despacho Romero Foster, de acuerdo a la auditoría 2014, a la cuenta pública 2014, se contrató con un sobreprecio, entre otras servicios, la gerencia del seguimiento del aeropuerto, etcétera. No sabemos qué pasó con la malla perimetral, pero al menos en esa recuerdo sí se señaló. Entonces la pregunta es, para fines, digamos, de didácticos y de conocimiento de la opinión pública, ¿qué consecuencias tiene? El auditor encuentra que hay una contratación de sobreprecio porque no se licitó adecuadamente y dice, a ver, están sobre el costo internacional por mucho, por más de 1000%. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Quién debe actuar? ¿Actúa la Comisión de Vigilancia de la Cámara? ¿Actúa el auditor? ¿El órgano interno de control? ¿Quién? Entonces yo haría esa pregunta precisa para fines, decía, de conocimiento público. Señalar que esto que en lo que también remarcaba el diputado Emiliano, el derecho de trámite aduanero, es muy importante porque conocemos que incluso los responsables del aeropuerto internacional, que es el propio grupo aeroportuario del actual, no han proporcionado la información sobre derechos aduaneros, ¿verdad? Incluso se ha recurrido por parte de un particular en algún momento al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que es uno de los órganos garantes en transparencia, y ahí se ha concluido en esta solicitud de un particular que efectivamente primero hubo negativa del grupo aeroportuario para informar de los montos y destinos, y posteriormente hubo una votación mayoritaria en este instituto para negar la transparencia de esa información. Entonces a nosotros se nos hace muy relevante que se nos esté exponiendo que es perfectamente auditable, porque tendremos que obrar en consecuencia, al menos en esta comisión especial. Y también es importante la opinión que hay para que efectivamente la Auditoría Superior de la Federación realice sus proyecciones propias respecto a los ingresos que se están, dice, ingresos en los términos en que se realizaron las proyecciones de deuda, la auditoría financiera y el cumplimiento practicada a Banobras. Sí es importante que conozcamos por lo menos referentes para estas corridas, y desde luego tendremos que insistir en que los encargados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dé a conocer la información al respecto, tanto de lo del TUA y lo de los trámites, los derechos de trámite aduanero. Señalar que efectivamente hemos conservado la preocupación respecto a los fideicomisos, pues porque hay antecedentes que recordamos en nuestro país, en los que precisamente en el manejo de recursos públicos ha habido un manejo, digamos, adecuado y transparente de los mismos. El caso más conocido es el del FOBAPROA, cuando precisamente se arguía que al ser fideicomisos en los que había capital privado no eran auditables, entonces no querían informar cómo se había utilizado todo este monto de dinero para salvar a la banca. Y desde luego conocemos las consecuencias de ello, y que esta Cámara concluyó de que sí era auditable, había recursos públicos ahí, tenía que hacerlo, y de los hallazgos que se encontraron posteriormente, pues algunos tenemos memoria, no fueron
dirigido estos recursos en forma lícita y hubo una selección discrecional de los bancos y de los montos, que no siempre se requería de pagar deuda que había sido utilizada para fines públicos, sino para fines privados. Entonces, ahora se nos están presentando estas figuras en el financiamiento del aeropuerto, los fideicomisos, y me parece que quienes operan esto ya aprendieron algo, ¿no? Entonces, por un lado, separan el dinero público en un fideicomiso y el privado, que nosotros insistimos en que los ingresos por tarifa de uso aeroportuario, lo del TUA, lo que pagan los usuarios del aeropuerto son auditables, y el privado, eso es lo que ponen en los financiamientos de carácter privado, y desde luego las líneas de crédito y los bonos verdes, los primeros contraídos con Banca Internacional, pues también implican que haya garantías de ingresos futuros del aeropuerto. Esta parte, afortunadamente, tenemos como que la posibilidad jurídica, que es la opinión que vemos en la mesa, de avanzar para que no se quede este financiamiento privado en una caja negra que nadie pueda revisar, y que esperemos hasta que se estrelle el avión o surja algún acto y se abra, ¿no? Sino que desde ahorita ya se pueda tener una idea y una información precisa. Yo informaré, diputados, que hemos precisamente avanzado en esto. Tuvimos una reunión de trabajo el 13 de febrero con la maestra Arely Gómez, que es la titular de la Secretaría de la Función Pública, precisamente para manifestar algunas preocupaciones que existen en la comisión. Y también, en el mismo sentido, tuvimos reunión con el contador público Juan Javier Pérez Saavedra, que es el auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación. En esta reunión segunda nos ha acompañado el diputado Luis Maldonado, que es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara, precisamente para ir revisando cuáles eran las opciones. Lo señalo porque es parte de esto, de los antecedentes de la invitación al titular de la UEC, a quien sí le pediría que nos pudiera explicar didácticamente la primera parte para que la gente nos entienda, y subrayo qué consecuencias tiene el incumplimiento, porque que tendría un incumplimiento, para plantearlo así. No estamos asegurando que ya hay aquí una evidencia de corrupción, ya estaríamos en los tribunales, sino para que vean si hay o no dientes de parte de la Cámara de Diputados para auditar estos recursos. Aquí representada son órganos auxiliares de esta Cámara de Diputados, del Poder Legislativo, para auditar al Ejecutivo de nuestra nación. Entonces, estamos dando cumplimiento a estas funciones, y en esos términos seguiremos informando lo que vayamos encontrando, y la información que se nos está presentando en este momento será publicada en la página de la subcomisión. Llegó nuestro diputado Federico Escobedo, unos segundos antes de dar por clausurada la reunión de trabajo. Diputado, agradecemos su incorporación. Sabemos que aunque es miércoles y no hay sesión, sesionan las comisiones como esta, la comisión especial, las ordinarias, y que tenía otra sesión, nos habían informado, pero agradecemos que se haya integrado y lo pondremos al tanto de lo que se ha acordado. Ya tiene el material aquí su asistente. Muchas gracias, gracias a quien nos sigue, y gracias por la asistencia de nuestros acompañantes e invitados especiales.